algunos problemas que nos está diciendo la gente eh, con el tema de la imagen. Esperemos que ahora nos puedan estar viendo. Aún no hay video, yo creo que si podemos, si hay video, ya nos están diciendo. Así que bueno, vamos a dar por hecho que estamos todos conectados. Mi nombre es Ricardo Trotti, soy el director del Instituto de Prensa de la CIPA, así que quería darles una muy cordial bienvenida a todos ustedes, la mayoría en Latinoamérica. Tuvimos más de 100 inscriptos, así que a medida que vaya progresando la charla con Manuel Aguilera, pienso que se van a ir sumando. Siempre tenemos en la Sociedad Interamericana de Prensa una vocación tremenda por tratar de explicar temas de éxito, casos, desafíos que los periodistas y los medios de comunicación están teniendo. Y por eso nos hemos animado a invitar a Manuel Aguilera, que es el director editorial del diario Las Américas aquí en Miami, que después de un proceso de 60 años, obviamente Manuel no tiene 60 años, sí tiene más de 27, 28 años dentro de la profesión y ha trabajado aquí en Miami por muchos años como corresponsal del Mundo, también en la televisora Univisión y ahora como director editorial del Diario de las Américas. Ha participado en numerosos proyectos periodísticos que tienen que ver con temas de descubrir noticias, con temas de la investigación periodística. Así que es un honor tenerlo a él, pero muy especialmente en esta nueva etapa estratégica del Diario de las Américas, donde después de 60 años el diario ha cambiado no solamente de propiedad, pero sino también de enfoque periodístico para llegar a un público tan variado en un mercado tan competitivo como es Miami y el área metropolitana de Miami, donde tienen que competir, por ejemplo, con otros grandes del periodismo como el Nuevo Herald, el Miami Herald, y para lo cual él nos va a contar cómo a veces la competencia termina siendo una aliada para tener una ventaja comparativa y competitiva en el mercado. Manuel ha tenido un trabajo enorme y todavía lo está teniendo para poder lanzar pronto, creo que él nos va a contar ahora a mediados de agosto, el próximo Diario Las Américas, con una versión totalmente diferente, algo que ya está trabajando en temas de contenido. Así que sin más, espero que podamos tener la participación con él. Como siempre decimos en este ambiente de esta plataforma, él va a hacer una exposición, pueden ir haciendo las preguntas de ustedes las pueden hacer en el chat, en escrito, y él obviamente va a estar tratando de responderlas. Simplemente tenemos una hora de conexión, así que les agradezco a todos su participación y los dejo ahora con Manuel. Un abrazo fuerte a todos. Bueno, lo primero agradecer a Ricardo y a toda la gente de la SIP esta invitación y bueno, deciros que estoy encantado de estar aquí y un poco egoístamente me viene muy bien para escuchar vuestras opiniones, vuestras sugerencias, para poder compartir con vosotros, que estáis estamos en el mismo barco, aunque en otros mares, poder escuchar vuestras sugerencias y ver qué os parece esta aventura en tiempos tan revueltos, ¿no? para el mundo de los medios y de la prensa, en el que, bueno, algunos gurús nos auguran un futuro difícil, pero bueno, que aquí vamos a seguir peleando los que creemos y amamos esta profesión. Quería explicaros rápidamente, para los que no conozcáis un poco la trayectoria del Diario de las Américas, para que refrescar un poco de dónde venimos y de las dificultades que puede ser poner en marcha un proyecto como este o, como decía yo en el subtítulo, llevar a una segunda juventud a un diario que en su momento fue prestigioso y que fue un diario de éxito. Diario de las Américas nació el 4 de julio de 1953, o sea que acaba de cumplir 60 años. Nació aquí en la ciudad de Miami, fundado por un empresario nicaragüense, el señor Horacio Aguirre, que, bueno, yo siempre digo que fue un poco visionario, ¿no? Porque en el año 53 era difícil poder calibrar en lo que posteriormente se ha convertido Miami, ¿no? Sobre todo porque no había ocurrido todavía la llegada al poder de Fidel Castro, que es un poco lo que
que le da un giro total a esta ciudad. Con la llegada al poder de Castro, pues salen muchísimas personas de ese país, de Cuba, rumbo a Estados Unidos, en concreto a esta ciudad, y bueno, eso cambia la fisonomía de esta ciudad para siempre, ¿no? Eso ha sido, millones de personas que han venido para acá han cambiado, y han cambiado el paisaje, han cambiado la demografía, han cambiado la forma de ver la vida, han cambiado una parte de los Estados Unidos. Y como decía, ese proyecto fue el primer diario en español de la Florida bueno, se ha mantenido durante 60 años y bueno, durante un momento, estamos hablando del año 53, en el año 59 ocurre lo que estábamos hablando y bueno, el periódico El Diario de las Américas se convierte en un baluarte, se convierte como en una especie de manual de ayuda a todas las personas que llegaban a este país sin conocer el idioma, sin conocer la ciudad, sin tener una casa, sin tener una vivienda, sin conocer la sociedad a la que se enfrentaban. Y yo creo que durante muchos años el Diario de las Américas fue, digamos, como un salvoconducto de entrada, una ayuda para todo aquel hispano que llegaba al sur de la Florida, ¿no? Bueno, pues eso unido además a un poco a la línea política del Diario de las Américas, que en su momento se erige como un diario que defiende la democracia, la libertad de prensa, y bueno, eso le hace tener un cierto reconocimiento a nivel regional y también tener una cierta influencia entre los políticos que posteriormente, bueno, como sabéis, hay políticos en Washington, hay políticos cubanoamericanos, hay una gran influencia política de lo que supone tener esa concentración de hispanos en el sur de la Florida. Eso tiene un reflejo en Washington, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Hasta el año 84 no hubo competencia en español y bueno, surge el nuevo Herald como gran competencia y eso inicia los problemas para el Diario de las Américas, ¿no? Ahí hubo una serie de decisiones periodísticas o profesionales o bueno, unido a la posterior crisis económica que bueno, pues el Diario de las Américas entró en dificultades, ¿no? Como la mayoría de los diarios de papel en todo el mundo, pero eso unido a bueno, una fuerte competencia, pues digamos que el Diario de las Américas pierde su vigencia, pierde un poco de fuerza, hay una bajada de los ingresos y sobre todo hay una pérdida de influencia en la ciudad, en la zona que estamos hablando del sur de la Florida y bueno, pues es ahí cuando en esas dificultades económicas surge la figura del empresario Nelson Mecerane, que es el actual propietario mayoritario del nuevo proyecto del Diario de las Américas, que junto con el Nacional de Venezuela, que tiene el 30% de la sociedad, pues bueno, recogen el testigo y iniciamos esta etapa de relanzamiento del diario, ¿no? Cuando yo me incorporo como a finales de enero y nos encontramos con unos cuantos problemas que acometer bueno, eso es lo que hemos ido desgranando poco a poco y explicando, ¿no? Cuando tomamos el proyecto del Diario de las Américas, por un lado es un diario vespertino y por otro lado es un diario 6 días a la semana, ¿no? Con una presencia digital bastante limitada, ¿no? Bastante pobre en el sentido de que la única estrategia que se hace es volcar los contenidos del papel a online, ¿no? Se puede visitar, digamos, todo el contenido que tienes en el papel en la web, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer reto y la primera decisión que tomamos es pasar el periódico de vespertino a matutino, ¿no? Es la primera gran decisión basada un poco en el poco sentido que creemos que tienen los vespertinos hoy en día. Los vespertinos tuvieron mucho sentido en su momento. Creo que quedan algunos en Latinoamérica, a lo mejor alguno de vosotros trabaja en un vespertino, estaría interesante hacer algún matiz o ver en algunos territorios en que todavía tenga un sentido tener un vespertino. En este caso, nosotros quisimos entrar en la plena competencia con el nuevo Herald, queremos, digamos que reivindicar ese sentido de la prensa, ese arranque del día, con esas noticias, a lo mejor luego podemos explicar un poco cuál es la nueva función de la prensa de papel frente a Internet. Y bueno, esa primera decisión la tomamos, que no fue fácil, y bueno, digamos que hemos llevado el periódico de vespertino a matutino. La segunda decisión fue llevarlo de lunes a domingo, no tenía sentido
día de la semana no salía el periódico, y ahora estamos saliendo 365 días al año. 365 días al año, 24/7. Más problemas que nos encontramos, que lo comentaba antes Ricardo, que además es un tema que podemos comentar y compartir con muchas experiencias en vuestros países, os va a llamar la atención. Nosotros teníamos un alto coste heredado, tanto en distribución como en impresión. De hecho, lo que compra la nueva propiedad más que nada es la marca, ¿no? Porque el valor de la marca Diario de las Américas creemos que es interesante, pero bueno, vemos que la rentabilidad de lo que es el tener una imprenta propia y una distribución propia es discutible. Entonces decidimos hacer una operación que la quería compartir con vosotros y que es muy interesante, que es, después de buscar varias opciones de impresión y de distribución, nos acercamos al nuevo Herald, al Miami Herald, a nuestro competidor, y llegamos a un acuerdo con ellos en el que ellos nos están imprimiendo y nos están distribuyendo, ¿no? De entrada puede parecer un poco sorprendente, ¿no? Que la empresa de tu competencia pueda estar dándote ese servicio y no pensar que a lo mejor pudiera haber algún tipo de conflicto en ello, ¿no? El Miami Herald lo tiene muy bien organizado, tiene, digamos, unos negocios muy divididos, muy paralelos. Una cosa es su oferta editorial y otra es su oferta, en este caso, de impresión. Actualmente el Miami Herald está imprimiendo el diario español El País, por ejemplo, que tira 15.000 ejemplares y se reparte con el Herald, la versión New York Times, Wall Street Journal. O sea, él, digamos que tiene un negocio con la impresión de periódicos, entonces con ello, por un lado, pues nos solucionamos el problema de la impresión, y por otro lado, mejoramos el problema de la distribución, que era uno de los problemas heredados de la actual gestión, de la anterior gestión del Diario de las Américas. Y bueno, gracias a eso hemos conseguido estar en todos los puntos de venta donde está el nuevo Herald. En esos puntos de venta está el Diario de las Américas, con lo cual, los que no conocéis Miami, es importante saber que en Miami no hay kioscos, ¿no? No hay cultura de que la gente ande por la calle, la gente no pasea, la gente va en auto, va a trabajar en auto, va a hacer la compra en auto. Realmente no hay esa dinámica europea o latinoamericana de pasear por el centro de la ciudad y pararse en un kiosco a comprar un diario. Aquí la venta de periódico fundamentalmente se sustenta en suscripción por un lado, y por otro lado venta en puntos de venta que son, pues, farmacias, supermercados, gasolineras, tiendas. Entonces, bueno, es muy importante, era muy importante conocer en qué lugares están concentrados la población hispana que pueda estar interesada en un producto como este, y bueno, y en eso estamos ahora mismo. Ahora mismo tenemos ese acuerdo de distribución, en el que, bueno, es verdad que de cara a un futuro puede ser discutible, pero en este momento nos ha supuesto un gran reenganche, ¿no?, con la sociedad civil de esta ciudad, y yo creo que el mejorar y, digamos, fomentar esa distribución nos ha ayudado mucho, y de hecho ya sentimos algo, ¿no? Yo desde enero hemos incorporado un grupo de periodistas y dentro del diseño antiguo, hemos hecho un rediseño, hemos hecho algunas apuestas, hemos apostado por periodistas. Porque aquí, tanto en mi opinión, tanto el nuevo Herald como el anterior de las Américas, digamos que había un abuso, en mi caso excesivo, en mi opinión, excesivo, de los cables de las agencias. Y bueno, te encontrabas con portadas, en el caso del Diario de las Américas, completamente hechas con cables, y en el caso del nuevo Herald te sigues encontrando que la noticia de portada puede ser un cable de Associated Press o de EFE, ¿no? Cosa que me llama mucho la atención, primero porque evidentemente yo creo que un medio tiene que erigirse por la calidad y por lo especial de sus periodistas, y segundo, bueno, que el papel tiene otro problema, que es la competencia, buscarle el sentido en la competencia con Internet. Entonces, yo lo que siempre digo, un cable que ha llegado a tu redacción a las 7 de la tarde, lo está leyendo, que se ha subido a Internet, no solo por tu medio, sino por medios de todo el planeta. Lo estás leyendo al día siguiente, por la mañana, como algo fresco. Yo creo que eso genera muchos problemas, y eso nos obliga a que el cable es una herramienta de trabajo fantástica,
que hay que trabajarlo, pero que no me parece que puedas sustentar una operación de un periódico de papel solo con cables, ¿no? Entonces, lo que hice fundamentalmente fue crear una red de colaboradores por toda Latinoamérica y por el resto del mundo. Tenía una buena agenda de mi época como editor del Mundo América, que fue la edición del Mundo.es para América. Había contactado con muchísimos periodistas y la mayoría son freelancers, trabajo con ellos, pero bueno, sé que tengo un periodista que me puede dar voz en el día a día de cualquier lugar que sea relevante para mi audiencia, ¿no? Esa redacción la estamos creando, esa redacción que va a erigir ese nuevo camino que decía, en el que hemos hecho una remodelación de diseño y de contenido provisional para encararnos a ese nuevo diseño que comentaba Ricardo antes, que vamos a lanzar el 22 de agosto. El 22 de agosto vamos a lanzar un nuevo diseño del diario de papel y una nueva página web en la que nos ha ayudado una empresa española que muchos de vosotros conoceréis, que se llama Cases y Asociados. Ha trabajado en muchos periódicos de Latinoamérica, pues, por ejemplo en Clarín, se me ocurre ahora mismo, bueno, otros muchos en Nacional de Venezuela. Y bueno, ellos nos han ayudado en ese rediseño y bueno, quería compartir con vosotros varias. Hola, volvió el video, ¿me estás escuchando de nuevo? Sí, no, estoy aquí de nuevo. No sé si le he dado el botón equivocado, como decía aquí alguno de los compañeros. Quites tu cámara. Ya, que quites tu cámara porque es mucho. Sí, me estáis escuchando. Bueno, voy a ver si puedo compartir con vosotros un documento. De momento quería compartir con vosotros, bueno, este organigrama de redacción. Comentaba antes que la dificultad que tiene crear una redacción digital, un proyecto, digamos, multiplataforma, o sea, la dificultad que seguramente habréis vivido muchos de vosotros, los que tenéis sobre todo más edad, de cuando partimos de un medio, digamos, print puro, impreso puro, y se empieza a hablar de páginas web, se incorporan equipos,
En un primer momento la mayoría de los medios apostaban por tener su equipo, digamos, para el papel y su equipo para digital. Y eso produjo, bueno, yo creo que a veces una especie de mala comprensión, ¿no? entre los dos mundos, ¿no? Que se cree un perfil de periodista de papel impreso y un perfil de periodista digital, ¿no? Entonces, la oportunidad de crear una redacción casi de cero te permite partir desde el primer momento con la mentalidad y con la posibilidad de poder transmitir a ese equipo la importancia que tiene. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, ¿no? Ah, vale. Vale. Creo que entonces quería compartir con vosotros este organigrama hecho con la, digamos, la adaptación a los nuevos tiempos de lo que tiene que ser una redacción pequeña para un producto pequeño, para un periódico modesto, un periódico de un país como Estados Unidos en el que la lengua principal es el inglés, pero en el que hay un alto porcentaje de personas que hablan español y da la oportunidad de tener un medio en español, pero bueno, en cualquier caso no deja de ser una minoría y es un proyecto modesto que se tiene que adaptar a las posibilidades de lo que te va a dar el público que te va a recibir. Entonces, bueno, estamos trabajando en una... No sé si estáis pudiendo ver el organigrama la diapositiva que ahora mismo. Sí, sí lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ser 25 personas. Esas 25 personas van a tener la mayoría de ellos van a ser multiplataforma, en el sentido de que vamos a estar divididos en secciones y todas esas personas van digamos, a alimentar tanto la parte de papel como la parte online. Y paralelamente va a haber un pequeño equipo digital, que van a ser 3 home editors, 3 personas, 3 portalistas, 3 personas que van a encargarse de llevar la portada y de organizar todo el trabajo, todo ese material, toda esa leña al fuego que están echándole el resto de secciones. Y bueno, lo que os decía, 25 personas, va a haber 4 grandes responsables por materias bueno, en esas 25 personas van a hacer el periódico de papel, van a trabajar en la parte online en computadora y también vamos a intentar dar contenidos para tableta y para digital. Entonces, lo que os decía, un equipo pequeño de 25 personas, pero muy concebido para alimentar a todas las plataformas y poder tener una oferta editorial equilibrada, ¿no? Cosa que ahora no partíamos de ella porque todo el peso estaba puesto en el papel, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas. Algún compañero me decía que ojalá todas las redacciones tuvieran tanta gente. Hablamos un poco de tamaños y de operaciones, ¿no? Estamos hablando de Miami-Dade y Broward, que estamos hablando a lo mejor un universo de más de 2 millones de hispanos y bueno, eso es nuestro objetivo, ¿no? Satisfacer a esos 2 millones de personas y eso es nuestro fin común. A lo mejor un diario nacional de un país como México, como Argentina, pues a lo mejor tiene debe tener otros tamaños, pero nosotros estamos basados en este tamaño. Para el formato nuevo, que esto es otra, quería enseñaros en exclusiva cómo va a ser el formato nuevo, el nuevo logo, un poco el cambio que hemos hecho en diseño y que, como os decía, lanzamos el día 22. Voy a ver si no provoco ningún remoto, como la otra vez. El documento va a tardar un poco. A ver, va a tardar un poco en cargarse, os voy comentando. Lo que vais a ver es la portada del número 0 del prototipo que hemos preparado con la gente de Cases, con el nuevo diseño y con nuestra redacción, en cómo se va a ver el periódico a partir del día 22 de agosto.
Pues bueno, no sé si podéis ver el logo en el que hemos jugado con esa historia de 60 años, utilizando unas letras góticas, un estilo como que le dé un, un matiz como de que es una cabecera histórica. De hecho, mucha gente cuando lo ve cree que la cabecera histórica del Diario de las Américas era así, pero no es así. O sea, estamos utilizando esa mezcla de una tipografía antigua con unos colores muy modernos, ¿no? Y con un diseño muy moderno. Sí, me comenta una compañera, Andrea, que le parece funcional, sobrio y elegante. Muchas gracias, ojalá lo piense mucha más gente. Esa es la idea, ¿no? Que, digamos, podamos jugar con muchos blancos y sobre todo dar un poco de orden y de sentido al papel, ¿no? Eh, Bajando para que veáis un poco. Estamos partiendo durante todo este año, además, como os decía antes, que cumplimos el 60 aniversario, vamos a aprovechar el evento del 60 aniversario para darle un empuje y un sentido y también un sentido de marketing, ¿no? Al lanzamiento. Y bueno, ese logo va a estar durante todo el año, hasta el 4 de julio del 2014. Y luego buscamos ese equilibrio de contenidos que es muy difícil de lograr, o bueno, no es muy difícil de lograr, que es un reto lograrlo, que es un poco meternos en la cabeza de la persona que vive aquí, que tiene una doble militancia vital, ¿no? Tiene una patria que no es esta, o una patria de origen, o que es su tierra, que es Latinoamérica, fundamentalmente, y tiene una militancia diaria que es su ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo cercano, hablamos de lo que es lo local, ¿no? O sea, lo local no es solo lo que pasa en la esquina de tu esquina, ¿no? Lo local es lo que te interesa y lo que te toca, ¿no? Entonces, en ese equilibrio vamos a trabajar le hemos llamado mi tierra a la sección de Latinoamérica y mi ciudad, o sea, jugando siempre con que ese equilibrio, digamos, es lo que nos va a dar. Me comenta Cecilia que siempre Venezuela en primera página. Es una casualidad, ¿no? Es una buena pregunta porque al cambiar de propietarios, mucha gente me dice, bueno, al haber unos propietarios venezolanos, digamos que los contenidos se van a venezolanizar. Pues no es la intención, ¿no? O sea, realmente la llegada de venezolanos es una oportunidad para un diario, ¿no? Y para cualquier diario. Creo que lo tenemos que tener en cuenta. Antes hablábamos de la demografía, incluso creo que Alfonso ha puesto algún dato, la demografía del sur de la Florida, que ha cambiado mucho en los últimos 60 años, que mantenemos eso. Antes era absolutamente mayoritaria la comunidad cubanoamericana, pero cómo va cambiando y ahora hay un equilibrio entre los cubanos y los no cubanos, pero estamos hablando de que los cubanos vienen siendo prácticamente la mitad de la población hispana del sur de la Florida. No olvidamos eso y no olvidamos que nuestra base de lectores y de suscriptores viene mucho de ahí, pero el reto de este proyecto es, digamos, conseguir que se nos fidelice otros colectivos, entre el que el colombiano es súper importante, el venezolano es súper importante, el centroamericano, la comunidad nicaragüense es extensísima aquí en el sur de la Florida, y lo que pueda pasar, porque el otro día hablando con el director comercial me decía eso, lo que sentía a veces, él es cubano-americano, él lleva aquí desde el 60, sentía a veces que lo que estaba pasando con los venezolanos tenía algunas similitudes con los cubanos, ¿no? Que estás aquí, de repente en una calle de Brickell o de Coral Gables te cruzas con una persona que no veías desde hace meses y le estabas viendo en Caracas y de repente está viendo por la situación política y económica que vive Venezuela una llegada de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero insisto, no por el hecho de tener unos dueños venezolanos vamos a venezolanizar el diario. Creo que sería un error y bueno, yo al no ser venezolano creo que también hay un buen equilibrio y de hecho la redacción que he creado, que estoy creando, he tenido muy en cuenta tener un cierto equilibrio territorial en el sentido de que, bueno, todas las comunidades estén representados, ¿no? No tanto porque queramos hacer
la OEA dentro de la redacción, sino porque está bien tener distintas sensibilidades y tener distintos intereses, ¿no? Saber un poco lo que está interesando a la gente. Entonces, elegimos un día al azar, que creo que fue un día de, bueno, los días relativos a la elección del Papa, y vuelvo al lado del sentido de lo local. Es verdad que justo Cuba y Venezuela tenemos un tema local de los peajes, tenemos este tema de el boicotea un acto de Berta Soler, tenemos estaba la guerra Maduro-Capriles en mitad de su apogeo, con lo cual tenía una cobertura importante, y estábamos, como dice aquí, el mundo estaba en vilo, o el mundo a lo mejor de influencia cristiano-católica, que digamos que en este territorio es mayoritaria, pues era un tema de mucho interés la elección del Papa. Y bueno, y estos son los destacados del final. El diseño tiene los textos son más cortos, hay muchos breves, hay mucho guiño a internet, hay mucha interrelación, hay mucha conexión con redes sociales. Es un diseño generado para... Le gusta a Gerardo lo de Mariachis versus Narcos. Eso está... El titular es una historia de que ese día justo estrenaba Univisión y Telemundo, que son las dos grandes cadenas en español de los Estados Unidos, estrenaban novela, y el tema principal era Mariachis y el otro era Narcos. Me pregunta Santiago que si es tabloide o sábana. Tengo aquí que, no sé si alguno de vosotros estuvo en una charla que dimos hace un par de meses aquí en Miami, y conté algunos detalles de cómo está el proyecto, y ahí saqué ese debate entre vosotros qué haríais, si haríais un tabloide, una sábana. Tuvimos ese debate dentro del diario Las Américas. En aquel momento estaba casi decidido que nos íbamos a ir a tabloide. Tabloide nos daba una ventaja en aquel momento, que era hacer digamos, una alternativa al Miami Herald, al nuevo Herald, que es sábana, ¿no? Entonces nos daba como una aportación moderna, diferente, distinta. Por un lado, nos parecía a algunos, otros ponían la pega de que en Estados Unidos el formato tabloide está muy unido al sensacionalismo, a la crónica roja, a la farándula, y que eso podría hacer que la percepción de la gente pudiera ir por ese camino. Pues al final, no sé si alguien se atreve a decir que le gustaría, ¿no? En ese caso, qué decisión hubiera tomado, pero nosotros, a ver quién, Begoña Martín dice que tabloide, Diario también dice tabloide. Pues al final, en esa época estábamos con tabloide, al final vamos a salir al formato sábana. Vamos a ir al formato sábana. Digamos que este diario va a tener el mismo tamaño exactamente que el nuevo Herald. O sea, exactamente el mismo tamaño. Bueno, ha habido un poco de discusión en lo que estábamos, lo que se estaba comentando, distintas entre los mismos socios. Queríamos saber, o sea, estudiamos mucho lo de vespertino y matutino, que al final llegamos a la conclusión de que era mejor matutino, y discutimos mucho sobre los tamaños, y finalmente nos quedamos con el formato sábana. ¿Qué berlinés? Bueno, el tabloide que íbamos a hacer era un berlinés, ¿no? También es verdad y bueno, no es un tema baladí, no es un tema secundario, que bueno, en esa búsqueda de imprenta hubo ahí una serie de factores también, que no es fácil que una imprenta te dé las garantías de hacer el tamaño que tú quieras, ¿no? Pues, de hecho, la imprenta del Miami Herald tenía algunas limitaciones, entre que nosotros tampoco teníamos una opinión clara, y al final hemos tenido, dentro de una empresa tan innovadora y un reto tan de futuro y tan complicado, hemos tomado una decisión un poquito conservadora, que ha sido la de mantenernos en un formato sábana, ¿no? Sí, me preguntan aquí si puedo enseñar alguna página interior. Sí quería, y a ver si la puedo... Alguien te preguntaba también si va a hacer una serie cromática de colores. Os voy a enseñar una página para que veáis. Las secciones van a estar el nombre de las secciones va a ir en un rojo. Tuvimos la duda entre mantener el azul y el rojo.
y la sección de planilla en rojo quiero enseñaros alguna página anterior, ¿no? Pero voy a... Sharing. Yo creo que... Cargando. Mientras se carga la página, deciros que la idea es ir a dos cuerpos. Vamos a ir en un cuerpo un poco hard news y un cuerpo soft news. En el hard news veríamos la información esa tan relevante que os decía de esa doble militancia, mi tierra, mi ciudad, lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en mi ciudad. Y en el otro cuerpo tendremos un gran contenedor que le vamos a llamar vida y ocio. Va a cubrir todo lo que es la información cultural, de cine, teatro, televisión, farándula, y acompañado por ciencia y salud sociales, que aquí es un fenómeno que en algunos de vuestros países también se maneja mucho, que es el de la vida social, con un componente muy gráfico, ¿no? De mucha fotografía y deportes, ¿no? Entonces, tendríamos esos dos cuerpos, uno además de hard news y otro de soft news. Estaba aquí justo, esta es una página, podéis ver, como os decía, en la parte de arriba, mucho breve, mucho texto corto, texto que hay que cuidar mucho, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho, o sea, el breve no por ser breve es menos importante. El breve además te da la oportunidad, eso de decir, lo tengo que dar todo, pero no hace falta darlo todo en grande. O sea, yo creo que hay cosas que ya a lo mejor ya se han agotado en Internet por determinados sucesos que se han producido, que se han contado bien en Internet, pero que a lo mejor te puede dar la oportunidad de contarlo en breve. Y sobre todo para darle al lector un panorama, sabiendo que las estadísticas nos están diciendo que la mayoría de la gente se queda en el primer nivel de lectura. Es así de duro, ¿no? Y así la mayoría de la gente lee titulares, lee subtítulos, lee sumarios, pero poca gente se lee los textos, ¿no? De hecho, eso es una discusión interesante que hemos tenido con la gente de CASES, ¿no? De que, bueno, de darle más o menos espacio a los textos, porque, bueno, la gente cada vez lee menos, entonces trabajamos mucho en los primeros niveles, trabajamos mucho el breve, trabajamos mucho en el despiece de la información, pero dar ahí me decía José Antonio Zapata que se nota mucho la influencia de los gratuitos españoles. Eh, bueno, eso podría ser un peligro, de hecho es ahí por donde iba la discusión, ¿no? O sea, yo creo que no debemos llegar a la superficialidad, entre comillas, que tiene un gratuito, con todos los respetos a esos formatos, pero claro, el propio formato de un gratuito es un periódico que te regalan en la calle, que te metes en el metro o en el autobús y lo lees más, digamos, superficialmente. Tiene esa obligación de tener textos cortos, pero bueno, en un diario ya de más de análisis, pues sí que debemos tener más. Esto es un ejemplo, también esto es justo una página que os he enseñado muy en el estilo de lo que os decía, con mucho brevecito, con mucha información corta, que te pueda dar un panorama latinoamericano de lo que... Voy a ver si os puedo enseñar otra página con otro diseño. A ver, por ejemplo, también apostamos por un tema del día, ¿no? Elegimos, o sea, en esa labor un poco de periodística, ¿no? Digamos, de darle al lector las cosas bajo un criterio, que por eso nos pueden elegir o no, ¿no? Nos atrevemos a aportar, a elegir un tema del día y apostar por él, ¿no? Un poco en el sentido de lo que os decía antes, ¿no? De que no se trata de abrumar al lector con un montón de cables y que, bueno, cables que al final puede encontrar en lo medio de los medios. Esto es lo que os decía, el tema del día, ¿no? Que puede ser de locales, porque es una cosa de Miami, puede ser una cosa de Estados Unidos, o puede ser una cosa de Latinoamérica, de que el Papa está hoy en Brasil y nos parece que es lo más relevante. Sí, me pregunta Grimaldi Argentina que si luego puedo enseñar los contenidos de papel, perdón, de la web, y sí os voy a enseñar cómo es el diseño web para que veáis un poco el sentido.
Bueno, esto, por ejemplo, es un tema del día, ¿no? Ese día nos parecía que el mundo esperaba con ansiedad al nuevo Papa y dentro de esa voluntad de infografía, de dar más información, pues, por ejemplo, los posibles sucesores de Benedicto, en su momento, pues toda la gente que se hablaba que podía ser, pues dar eso un poco de una forma atractiva y, bueno, a lo mejor una crónica de un corresponsal que esté allí contándonos claves de lo que está pasando ahí. En concreto, a mí me parece que el papel se va a quedar, o sea, el sentido del papel en un futuro, para todos los gurús que dicen que el papel va a desaparecer, etcétera, yo creo que el papel tiene que encontrar su papel, la redundancia, entonces yo creo que el papel lo que tiene que dar es contenidos exclusivos, tiene que dar análisis, tiene que dar opinión, tiene que dar comentarios de periodistas propios, alejándose un poco del breaking news porque con el papel nunca, digamos, satisfaces a un lector de breaking news. O sea, antes de empezar la charla les comentaba que alguien me lo ha preguntado y aprovecho ya para contarlo. El trabajar con el Geral nos ha obligado a adaptarnos al horario de cierre que ellos nos han impuesto con su imprenta, ¿no? Porque ellos tienen, es como la pescadería, ¿no? ¿Quién es el último, no? Bueno, ¿quién da la vez? Pues eso, cuando vas a comprar, pues hay que preguntar quién es el último, entonces en ese nos han dado un horario temprano, entonces tenemos una desventaja con ellos cierran mucho más tarde, entonces ayer, por ejemplo, lo habréis visto todos vosotros, hubo un accidente muy grave en España, el que murieron, creo que van por 77, bueno, seguramente en el transcurso de esta charla puede haber aparecido alguna persona muerta más. Bueno, pues cuando nosotros cerrábamos estábamos en 30 y algo, 30 y tantos muertos comprobados. Bueno, todavía no se sabía bien la naturaleza, se comentó incluso en un momento que era un atentado. Eso te deja en una debilidad frente a un adversario que cierra más tarde. Pero aunque cierres a las 12:30 o la 1 de la mañana, puede pasar algo entre ese momento, en ese tipo de acontecimientos y la mañana que te, que te haga quedarte viejo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que de un contenido como ese siempre tienes que darle algo al lector que no pueda encontrar. Pues, ¿qué pasa con la alta velocidad? ¿Qué otros accidentes ha habido en la historia de la ferroviaria del mundo? O sea, tienes que ir buscando investigaciones, cosas, datos inéditos que no te hagan que tu prestigio sea en el número de muertos de una catástrofe, porque ahí siempre tienes las de perder, porque tú entre el cierre y que el periódico llega a manos del lector, Internet ya te ha sobrepasado. Em, Celia me dice eso, la desaparición del papel, que el jefe de contabilidad lo... Yo creo que, por seguir en eso, yo creo que el papel tiene que encontrar su papel y que además tiene que estar en los, digamos, en los costes y en los tamaños que debe, ¿no? Por eso decía nuestra redacción pequeñita de 25 personas, incluidos diseñadores, para que, incluida la plataforma web, para que no sea una estructura tan sumamente costosa y que al final el objetivo de las ventas y de la publicidad sea pagar una nómina súper cuantiosa de unos equipos que se tienen que ajustar desgraciadamente a la nueva realidad de la prensa, ¿no? Lamentablemente los ingresos por internet todavía es una asignatura pendiente. Y bueno, mira, que ya aquí que os puedo enseñar, esta es la portada del Cuerpo B, como os decía, de Vida y Ocio. Aquí podéis ver ese logo de Lea News, que vamos a jugar con eso también, que lo vamos a introducir mucho en la web. Y bueno, como curiosidad, comentaba que esa L nos ha dado muchísimos problemas y muchísimas discusiones, porque bueno, al final hemos llegado a esta L, pero durante mucho tiempo teníamos una L con un rabito abajo más pequeñito y hacía que mucha gente nos dijera que parecía una I, pues hasta hacer un logo puede tener sus complicaciones. Os decía esto de Vida y Ocio, que es ese gran contenedor que en la actualidad le llamábamos a lo mejor culturales, pero queremos abrir el abanico mucho más allá de lo que es simplemente la cultura de teatro, cine, arte, ¿no? O sea, queremos abrirlo mucho más allá a ese fenómeno que son las celebrities, a la televisión, un poco a la forma que tiene la gente de consumir este tipo de noticias. Y bueno, aquí pues tiene un gran peso gráfico, la imagen, como veis, las grandes aperturas.
bueno, yo creo que es un formato muy atractivo. Voy a ver si puedo compartir con vosotros también el- la portada de deportes para cerrar un poco la parte de papel y poderos enseñaros algo de la parte web. O sea, la idea del segundo cuerpo es que tenga una doble portada, ¿no? Que la portada, que el cuerpo B lo puedas coger por la página número uno o por la página final y que tengas la sensación de portada. La portada por delante va a ser vida y ocio, pero la portada por detrás es deportes, ¿no? Y de hecho los lunes queremos rotarlas, ¿no? El lunes, como eso es un día tan deportivo, deportes pasa al cuerpo B1 y la otra pasa a la página B16 o B12, depende del número de páginas que... Me pregunta Gerardo, bueno, aquí está Deportes, que yo creo que queda muy bonito. O sea, también Deportes lo queremos adaptar a la nueva realidad del sur de la Florida. Y me explico, tradicionalmente el cubano mayoritariamente es muy beisbolero, entre comillas, es un fan total del béisbol. El béisbol tenía mucho peso con el fútbol americano y el baloncesto los últimos años por la irrupción del Heat como gran, como gran campeón de la NBA. Pero el soccer, lo que llaman aquí soccer, el fútbol, lo que los latinos entendemos por fútbol, es una pasión. Aquí cada vez hay más gente que viene de todos los países y bueno, entre los que me incluyo como español y bueno, el fútbol es una realidad que está ahí y queremos trabajarla mucho porque creo que en los próximos años en todo Estados Unidos y ya se está viendo que el fútbol no para de crecer. Bueno, aquí esta es la portada de deportes para que vierais un poco cómo es y yo creo bueno, que también es un atractivo y jugaremos con ese equilibrio del deporte local, béisbol, fútbol americano, baloncesto, pero siempre muy atentos al fútbol, que todo el mundo está siguiendo, todo el mundo tiene su corazoncito y luego tiene su equipo de su país y le gusta seguirlo y los fichajes y bueno. Me preguntan que qué plataforma de gestión de contenido tendremos en la web. Vamos a trabajar con un sistema editorial que se llama Shalok. No sé si algunos de vosotros lo conocéis. Se llama Shalok Doc y Shalok Web. Y es un sistema editorial que, bueno, sé que en el Nacional lo tienen y que en Clarín lo tienen. No sé si alguno de vosotros lo conoce. Y bueno, es un sistema que permite al periodista trabajar y enviar su trabajo a las distintas plataformas, ¿no? Puede enviar el texto a la plataforma papel, InDesign, puede mandarlo a internet, a la plataforma web y bueno, vamos a trabajar con eso, creo que puede ser muy... Shalok Doc, Shalok Web, porque veo que alguna gente es con X. Acaso alguien lo quiere buscar por ahí. Y bueno, me iba a dirigir ahora a enseñaros. Parece nombre de Dios maya, me dicen por aquí, es verdad. Shalom. Creo que sí. Voy a ver si os puedo enseñar algo de la web. Sí, pues iba a poner el nombre, pero está pensando, bueno, mientras se carga la página, insistiros en que o sea, el equipo de Internet va a ser cortito, puramente de Internet. Va a estar formado por 3 personas en el que, bueno, voy a intentar cubrir el turno de mañana desde muy temprano. Una persona que entre 7 de la mañana y pueda tener una jornada hasta las 3 de la tarde. Otra persona intermedia que a lo mejor entre 12 de la mañana a 8 de la tarde, 9 de la noche. Y otra persona que entrara a 3 y cubrir hasta las 12, ¿no? Entonces esos editores de portal pues se encargarían de mantener una coherencia con el papel, ¿no? Antes me preguntaba alguien sobre si el tema del día va a tener un peso importante en la web. O sea, aquí de lo que se trata es tener una estrategia editorial en el que la web no vaya por un lado y el papel por otro, ¿no? Sino que en cada momento
sepamos cada uno lo que estamos haciendo y tengamos una coherencia. De hecho, esa persona de la web que entra temprano tiene que ser fundamental para manejar previsiones y para ver un poco por dónde va el día, y en la reunión editorial que a lo mejor tenemos 10:30 de la mañana, pues ya esa persona puede aportar todas las cosas nuevas que están pasando, y podemos trabajar conjuntamente para ver qué cosas se van a trabajar en una plataforma, en otra, cuáles se van a compartir. Y perdonad, pues sí, a ver si puedo. A ver. Me preguntan qué habilidades tecnológicas mínimas deben tener los de la redacción. El sistema editorial que os decía Shalok es un sistema, como creo que deben ser todos los sistemas editoriales, muy sencillo, cada vez más tendente a que escribamos sobre tal y como va a verse la noticia, tanto en Internet como en el papel. O sea, lo ideal es o sea, hay sistemas editoriales complejísimos en el que tienes que dar 50.000 pasos. Yo creo que lo ideal es, cuanto más sencillo, el estilo WordPress, ese estilo, a ver, ese estilo sencillo. Entonces, en ese sentido va a haber una capacitación para que la gente pueda escribir sin dificultades, pero más allá de eso, yo creo bueno, que todo el mundo debería tener unas nociones, una buena preparación tanto en fotografía como en video, como en social media, ¿no? Yo creo que eso ya es fundamental. Me dicen del tema SEO. El tema SEO también es importante que todo el mundo tenga una formación, porque a la hora de generar noticias en la web tenemos que saber. Es que voy a enseñaros. Aquí está el diseño web. Como ves, hay un gran módulo de noticias. Mantenemos el logo, hay un carrusel, un módulo de noticias por arriba en el que iremos poniendo las noticias más importantes y irlos cambiando, y luego le damos mucha importancia tanto a los deportes como a ese gran contenedor que es Vida y Ocio, ¿no? Yo creo que el Internet o sea, tiene que tener una clarísima vocación de breaking news, lo que decía que un diario de papel a veces no puede llegar, y sobre todo dar noticias diferentes, una lectura más liviana, más rápida, y tener mucho peso gráfico. Eh, por ejemplo, antes hablaba de lo que fue para nosotros no poder llegar a tener una crónica del Miami Heat el día que ganó la NBA, y cómo por un lado dices, oye, me gustaría haber tenido la oportunidad de cerrar a la 1 de la mañana para llevar ese resultado, pero por otro lado yo creo que el deporte es un claro ejemplo de que en una estrategia de papel, ¿hasta qué sentido tiene hacer un periodismo de resultados en papel, ¿no? Yo creo que el periodismo de resultados está en la web. O sea, realmente, si tú eres un fanático de los Heat o de Boca o de lo que seas, bueno, de River, me dicen por aquí, tú vas a estar pendiente del partido. Si no has podido ver el partido, lo vas a consultar en la web. Tú lo que quieres en el papel al día siguiente es otra cosa, ¿no? Quieres saber las interioridades, quieres saber historias. En el caso del Miami Heat, quieres saber algo de LeBron James que nadie te ha contado, un reportaje de cómo fue su infancia, cuáles han sido las claves para que un equipo como, como el Heat haya llegado a ganar la NBA. Al final, el resultado ya lo has visto. Entonces, muchas veces yo creo que insisto en que el periódico tiene que encontrar su papel, el periódico de papel, y en ese sentido es por donde tiene que trabajar. A mí me da la sensación que muchas noticias que vemos en papel a veces te da la sensación de que ya las has leído, que ya las has visto, porque el tratamiento es exactamente igual que el que leíste en Internet el día anterior. Entonces yo creo que eso es un reto, y eso es algo que nosotros tenemos que presentar. El menú de nuestras portadas tiene que ser un menú suficientemente atractivo como para que la gente nos lo compre, y para eso tiene que diferenciarse claramente de la web. Voy a seguir bajando, aunque es un poco complicado con el browser, y aquí
bueno, yo creo que es también una atractiva y bueno, ahí os dejo, yo creo que está muy... Me preguntan, ¿debe coincidir la versión impresa con la web en todas las secciones? Evidentemente no. O sea, yo creo que para el papel hay que reservar los contenidos propios, hay que reservar digamos, las historias elaboradas por los periodistas, hay que tener una estrategia, hay que reservar los análisis, la opinión, la investigación, la influencia. Yo creo que la influencia sigue estando en el papel y que la web tiene que ser esa máquina de información que algo no para, ¿no? Entonces, me preguntan si integraremos algo más. Ya por finalizar, nuestra idea es crear una televisión por internet y que paralelamente a los formatos de texto e imagen podamos tener también formatos en vídeo y yo creo que con las dificultades que hay ahora en Estados Unidos y con la difícil situación de las cadenas por cable, creo que el futuro va a estar por ahí y que podremos tener una buena oferta de televisión por internet. Yo seguiría indefinidamente. Me preguntan si hemos considerado una versión en inglés, ¿no? Ese es un excelente debate que daría para una hora, porque ese es el gran reto de este país, para el mundo hispano, quiero decir. Cuando tú llegas a este país, no dominas el inglés y tienes una unión con tu país de origen fortísima, ¿no? Entonces, para ese lector seguramente podremos hacer algo por tenerle, aunque se siga metiendo en Clarín si es argentino, o en El Tiempo si es colombiano, o en el Universal si es mexicano, o en La Nación si es venezolano, le podemos dar una alternativa, pero seguramente al hijo de ese señor ya va a estar más complicado, ¿no? Eh, Realmente ese futuro es el futuro que tienen que resolver los medios. Yo creo que ahora mismo en el sur de la Florida, hacer una apuesta en español con contenidos, esos contenidos locales que me refería antes, que nos llegan a todos de la ciudad en la que estamos, la tierra donde venimos, yo creo que tiene muchísimo sentido seguir trabajando con el idioma español y es algo que en muchas culturas, y en eso sería de aplaudir a los cubanos, han sido muy insistentes de mantener todo lo que son sus tradiciones, de mantener el interés de sus nuevas generaciones en lo que pasa en su país y de mantener el idioma, cosa que en otras zonas de Estados Unidos lamentablemente no está pasando y muchos de los hijos y nietos de esos inmigrantes ni siquiera hablan español. Así que bueno, quería daros las gracias a todos y me gustaría... también dar tu email. Sí, voy a dar mi email personal para que estemos en contacto y para cualquier cosa que se haya quedado en el, a ver, fuera, lo puedo contestar, cualquier tipo de iniciativa, de intercambio, bueno, pues podemos hablar. Incluso os hablaba de la red de colaboradores. En algunos países que no tenemos una persona concreta, sería interesante. Mira, Cecilia, que me dicen, escribe desde Panamá. Nos hubiera gustado mucho tener a alguien que desde Panamá nos hubiera contado historias del barco cubano que iba rumbo a Corea, por ejemplo. O sea, que en ese sentido me podéis escribir y pedir lo que queráis, ¿no? E incluso ver posibilidades de colaboración. Así que muchas gracias y a ver si en otra ocasión podemos seguir conversando. Muchas Gracias gracias. a vosotros. eh, Muchas gracias, Manuel, y vuelvo a estar yo un ratito con ustedes. Creo que ha sido una excelente charla que espero que hayan disfrutado. Esperamos que Manuel no sea esta la última charla. Creo que también su proyecto, el relanzamiento del Diario de las Américas, está inserto en Miami, en una comunidad que continuamente cambia. Dentro de poco va a salir, por ejemplo, una televisión nueva en Miami de Univision en inglés, justo un tema que él tocaba, que es Fusion, que es Univision junto con ABC. Por último, les quería decir, ya vieron en pantalla que les pusimos nuestros email, les repito el mío, rtroti@cipiapa.org, para que nos puedan hacer todo tipo de sugerencias, pero sobre todo eh, los temas que les interesaría que estuviéramos tocando en estas charlas.